Bien, estamos de regreso, son las 6:57 minutos, 6:57 minutos, y hasta ahora vamos a conversar con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Buenos días, ministro, bienvenido a Radio Panamá. Bien, vamos a conversar con el ministro sobre muy bien, el viernes se realizó una gira y entiendo que la institución, el Ministerio de Vivienda, realizó una serie de entregas o de proyectos en esta región, en Chiriquí. Adelante. Sí, es correcto, Enrique. Nosotros hemos estado atendiendo todas las GTCs, son las giras de trabajo comunitario, todos los viernes de cada semana. El presidente se acerca a uno de los corregimientos del Plan Colmena. Recuerda que de los 678 corregimientos hay 300 más vulnerables, los más vulnerables. Hacia allá está orientada la gestión de gobierno en las giras de trabajo comunitario. Entonces, sí, en efecto, nosotros teníamos un número cercano a 8, 11, creo que son 11 viviendas que fueron entregadas en esta ocasión. En otras giras de trabajo comunitario, el número aumenta dependiendo de los contratistas que tengamos allí funcionando y la velocidad con que vayan trabajando. Pero sí, en efecto, esta es una respuesta del Ministerio para viviendas de interés social en todo el país, y eso se cumplió en la comarca en la gira de trabajo número 112, y es la ocasión número 13 que el presidente de la República se acerca a la comarca. Ministro, hablábamos hace algunos minutos con el director del IDAN y del problema que implica las invasiones de terreno para todos en cuanto a energía eléctrica, agua potable, y Giselle le preguntaba al director sobre qué se está haciendo para evitar que se estén dando este tipo de invasiones que a largo plazo representa un problema para el Estado a la hora de brindarle este tipo de servicios. Bueno, nosotros tenemos una dirección de asentamientos informales. Esta dirección inclusive ahora la hemos reforzado con un organismo que hemos constituido en el ministerio, que tiene que ver con diferentes actores: policía, migración, ministerio, banco hipotecario, UABR. Están involucrados todos aquellos que de una u otra forma tienen algo que ver con lo que podría ser una invasión per se. Entonces, teniendo contacto y teniendo información de lo que está ocurriendo, nosotros podemos rápidamente coordinar con la policía para evitar que esto siga proliferándose. Sí es cierto que cuando llegamos al ministerio había una velocidad de marcha de estos grupos que tuvimos que controlar. En este momento debo decir que eso está bastante detenido. Puede haber algunos escarceos por aquí o por allá, pero al final del camino los dueños de las tierras son los que tienen que actuar. Nosotros les hemos estado indicando siempre a los propietarios que no deben dejar que pase el tiempo y esperar que venga el ministerio a tratar de evacuar o a tratar de desalojar. Para eso está entonces la posibilidad de que se solicite el desalojo por intruso, y eso es demostrando la propiedad de la tierra. Bueno, pero básicamente sí, debo decir que la coordinación entre IDAN y Ministerio de Vivienda cada vez es más estrecha, precisamente por la necesidad de que se pueda maximizar el recurso, que en algunos lugares ya no llega, ya es insuficiente, ya tienen que entregar por medio de camiones cisternas. Entonces eso sí es un problema, porque la idea no es que se abastezca a la comunidad permanentemente con un camión cisterna. Yo creo que un país que está en en búsqueda de un desarrollo y estar a los niveles de los países que tienen mayor ingreso per cápita, bueno, digamos que por la condición de Panamá, que es un país que tiene recursos, no deberíamos estar con una situación así de camiones de cisterna para abastecer comunidades. Esto debe ir cambiando, claro que con inversión en el IDAN. Ya te lo debe haber dicho el director del IDAN. Ahí hay planes y programas que tienen que desarrollarse, que no son programas o no son acciones tan de inmediatez. O sea, tú no puedes construir una planta de potabilizadora muy rápidamente. Obviamente sí, los estudios son importantes, pero es que cuando tú tienes un crecimiento poblacional de forma exponencial, también
eso significa que tú tienes que ir haciendo las adaptaciones a los estudios. Y después del estudio viene la inversión. Eso seguramente pues puede ser lo que en este momento hay un desfase entre la cantidad de gente que está requiriendo el líquido y la velocidad con que se puede atender. También sé que para el área oeste, el Canal de Panamá está ayudando con la posibilidad de ampliar las facilidades que le dan agua a estos sectores. Mira, esto es como decir, ahora me traslado a otro gran problema que tiene el oeste, que es el tema de la energía eléctrica. Lo que hay es un crecimiento poblacional exponencial que hace que la oferta sea menor que la demanda. Entonces, cuando tú sabes que tienes más demanda que oferta, ¿qué le queda al ciudadano? En este caso, pues, o es alguien que tiene capacidad de comprarse una planta eléctrica, que de esos hay muy pocos, o poner paneles solares y entonces comenzar a abastecerse a través de los paneles solares y evitar el problema de que si hay o no hay electricidad. Eso pareciera que es la nueva tendencia. Y ya hasta viviendas del sector inmobiliario en el rango de viviendas de 70,000 o menos están obteniendo, ya están haciéndolas. Te puedo decir que, por ejemplo, en Santiago las están entregando con paneles solares arriba. Entonces, bueno, me parece que es una buena medida, una buena idea, pero todo nos va llevando hacia allá, porque es que Sí. el crecimiento nos obliga, ¿no? Ministro, usted bien lo ha dicho, en el área oeste hay un crecimiento exponencial, pero se siguen dando u otorgando esos permisos de construcción de barriadas y casas para el sector oeste. ¿Cómo o quién le puede poner un alto a esto? Usted bien lo ha dicho, se hacen estudios y obviamente la demanda supera la oferta, pero ¿qué hacemos o qué hace el gobierno ante esta situación? Bueno, te puedo decir rápidamente que nosotros en Ventanilla Única recibimos siempre, y esto es muy constante, estamos recibiendo nuevos proyectos de desarrollos urbanísticos en el sector oeste y también en otros sectores. Tú me preguntas qué hacer. Bueno, la única manera como estos proyectos pueden desarrollarse es que ellos también provean el autoabastecimiento de líquido por la vía de pozo y después la clorinación. Si tú tienes entonces pozos y tanques de reserva y aseguras el líquido para este proyecto, el IDAN te lo va a aprobar. De lo contrario, entonces ahí vamos a tener un problema. Y eso es lo que está ocurriendo con los nuevos proyectos. Ha habido algunas personas, algunos grupos organizándose para oponerse al crecimiento, para oponerse a nuevos edificios, para oponerse. Pero es que no es solamente oponerse. Si al contratista, en este caso al promotor, se le obliga y se le dice, si tú tienes un proyecto que se puede autoabastecer, te lo voy a aprobar. Eso significa que todo el que va a vivir allí sabe que va a tener agua. Lo que no podemos es depender del mismo sistema, la misma tubería, el mismo abastecimiento que se le está dando al resto, que ya es deficiente. Así que entonces tú tienes que ser autosuficiente. Esa es la respuesta para la pregunta tuya. Ministro, queremos aprovechar que está con nosotros para conversar de otros temas. Ya se va a instalar finalmente la segunda etapa de la mesa del diálogo. Sí. Y se ha cuestionado mucho lo que ha ocurrido en la primera. Inclusive, ya a día de hoy, los docentes el otro lunes van a estar en huelga, se han anunciado una serie de protestas. ¿Qué credibilidad hay en que todos los grupos queden satisfechos y que sea un diálogo real, con planteamientos reales y que no terminemos nuevamente con algunos grupos en las calles? Bueno, los grupos que salen a las calles salen con algunas demandas que en este caso yo te puedo decir que en los 50 días que se mantuvo pues en vigencia esa primera fase, se fueron aprobando cambios de leyes, derogatorias de leyes, decretos que definían no solamente el valor del combustible entre 25, todos estos son subsidios, el tema de los alimentos, el tema de energía, bueno, una cantidad de elementos donde el Estado se compromete y cumple. Claro que entonces viene el pedacito este que te mencionaba antes, ¿no? Si tú me dices que tú quieres una planta potabilizadora en 15 días o en 30 días, claro que no la puedo tener. Pero si si entramos, por ejemplo, en el tema que algunos dicen que todavía es insuficiente, que son las facilidades
que el gobierno se ha comprometido a través de Lima para colocar en las diferentes comunidades precisamente para poder ofrecer alimentos más baratos. Todo eso conlleva una logística que se está desarrollando precisamente en Alto Caballero. El presidente acaba de inaugurar el primero de 9 facilidades de esta naturaleza que ya van a ser permanentes. Entonces, lo que no se puede hacer es tronar los dedos y entender que ya todo sucedió de la noche a la mañana. Lo que sí hay es voluntad, lo que sí hay es la decisión de gobierno firmada de atender todos estos temas. Bueno, el tema de los medicamentos no nos está costando como gobierno, pero se baja el 30%. Ahora hay una app que te indica inclusive dónde está el medicamento, que tú buscas más barato en 5 kilómetros. Eso como para también ir forzando el asunto de forma tal que las farmacias sepan que hay un proceso de seguimiento de todas sus actividades. Sí es verdad, pues, que dentro de las expectativas o las aspiraciones de los grupos que están en la mesa, tal vez las respuestas no serán tan inmediatas, pero se están todas procesando. Entonces, bueno, las protestas que tú mencionas, que pueden estar provocándose o anunciándose en la calle, yo creo que son nada más que medidas de atención, pero no por falta de respuesta, sino que tal vez mantener vigente digamos que la organización en las calles. Eso ha sido siempre, en el caso de Suntrack, una tendencia, ¿no? Y debemos entenderla como tal. Ministro, como usted dice, el gobierno tiene una gran responsabilidad. Ustedes obviamente sienten que han cumplido en varios de los puntos o en muchos de los puntos que se han solicitado en la mesa, pero como mencionó Enrique, sí, el sector empresarial, el sector del Suntrax, de los profesores, de los maestros que no están satisfechos con lo que se ha logrado en la mesa, y por otro lado está el gremio empresarial que no ha participado en esta primera fase, que exige su presencia y que tampoco reconoce los acuerdos que han alcanzado dentro de esta mesa. ¿Cuál o Ajá. Sí, es que el diálogo nació con esa falencia. Realmente debieron haber estado involucrados todos los actores. Ahí ocurre que aquellos que protestaron fueron quienes fueron a la mesa y se establecieron una regla del juego y se mantuvieron así. Yo creo que era necesario que esto se agotara para que pasáramos a la segunda fase donde ya deben incorporarse algunos otros actores que debieron haber estado del principio y que ahora dicen, bueno, no vamos a reconocer esto porque realmente no nos consideraron. Bueno, pero lo peor sería excluirse del todo, porque es que ahora tú debes estar, porque nadie hace desde afuera la pelea, tienes que hacerla adentro. Y además esto es un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Ahora ya la mesa no va a estar tan inclinada. Acuérdate que eran 3 grandes alianzas, los indígenas, ANADEPO y el sector, bueno, todo el sector magisterial. Entonces, cuando tú ves el otro extremo, queda el grupo de gobierno como 1 versus 3. En esta ocasión ya esto se va a equilibrar y bueno, esperemos que las cosas caminen de otra forma porque habrá otro mediador y al final del camino, pues, otros temas. Ministro, pero al final nadie quedó contento. O sea, el medicamento, algunas farmacias dejaron de vender los productos, el arroz lo escondieron básicamente también, no vendían el arroz. El gobierno hizo lo que le tocaba, pero el otro sector puso, digámoslo en buen panameño, trabas y ha generado el descontento que ha llevado a algunos sectores hoy a ir a la calle. ¿Cómo lograr en esta oportunidad que van a estar todos los sectores que se cumpla con lo pactado? Yo entiendo lo que acabas de mencionar, pero fíjate tú, ¿no? Cuando tú regulas, pasa eso. Es que el interés era regular para mantener precios bajos. Pero si tú tienes una barrotería, tú dices, si me vas a regular las lentejas, prefiero vender arvejas. O sea, este es un ejemplo, ¿no? O sea, yo no quiero vender el producto donde estoy perdiendo. Esa es una consecuencia de un control de precios. Entonces, aunque había sido advertido, de todos modos, era la insistencia de los grupos que estaban en la mesa que esto debía regularse. Ese es un ejemplo. Bueno, y dicho esto, se van produciendo estas situaciones que tú, en un mercado abierto, donde hay empresa privada, tú no puedes obligar a un empresario a que haga
a que venda más bajo de lo que compró. Pero sí puedes hacer que el gobierno de alguna manera ponga lo que se llaman los productos Panamá, que son los productos regulados en las diferentes locaciones. Entonces, claro, pues que ahí hay todo un proceso de logística que tiene que desarrollarse y también colisiona con los derechos de la empresa, de un empresario privado. Entonces, ¿cómo le exiges como gobierno a alguien que su negocio se ve afectado cuando tiene otras opciones? Entonces, bueno, aquí es donde viene el pedacito. En el tema de combustible no había más opciones. ¿Qué pasa cuando tú vas a 3.25? El resto lo está subsidiando el gobierno. Ahí nadie perdió. Digo, no perdió la empresa privada, pero el gobierno está subsidiando el tramo que hace falta. Ahora, ¿cuánto tiempo más? Es la pregunta. Y eso vence este mes, ¿no? Ya se está acabando el subsidio. Bueno, realmente el subsidio está para 6 meses. Eso pasa, Ok. eso supera diciembre. Pero Ok. después de los 6 meses, vamos a ver cuál es la condición, cuál es la situación, cuál es el costo del barril de petróleo, que Sí. por suerte viene bajando. Así que veremos entonces, pero nosotros no hemos dejado de cumplir. Enrique, lo Sí. importante aquí, tenemos una segunda fase, nuevos actores, nuevos sitios y nuevos Ujú. mediadores. Ministro, el estado de emergencia, la pandemia fue decretada por el presidente de los Estados Unidos en su país. Ya llegó a su fin la pandemia. ¿Cuándo van a levantar el estado de emergencia en Panamá? Y que ha levantado muchos cuestionamientos porque se ha permitido algunas contrataciones directas. ¿Cuándo, como gabinete, han evaluado eso ustedes? Para las compras de emergencia realmente fue levantado en diciembre. Ok. No se pueden hacer compras que no cumplan con por lo menos el requisito de cotización en línea, que este gobierno ha sido tal vez el que más ha utilizado la cotización en línea. Eso acelera los trámites, pero siempre hay una cotización que busca el mejor precio. Y lo que sí te puedo decir es que decreto, esto te lo puedo dar ahora como una primicia, el decreto 411, que es el que modifica el 145, es aquel que habla de las no desalojos y no lanzamientos y esa protección que tienen los arrendatarios sobre el arrendador para que el arrendador no los desalojara. Eso, producto de la pandemia, bueno, ese decreto tiene que desmontarse. O sea, él pierde vigencia y le hemos enviado al presidente ya la solicitud para un nuevo decreto que firmado será muy pronto. Entonces deja sin efecto la protección que ofrecía el decreto 411. Quiere decir que ya se podrá entonces proceder con desalojos o lanzamientos siempre que esté demostrado, porque es que hay algunos arrendadores que se hacen los vivos. Y entonces ya, como tú lo acabas de anotar, se están levantando todas las medidas de restricción. No tiene sentido que nosotros mantengamos este decreto para proteger ya a grupos que hasta ahora se han visto beneficiados por más de 2 años y los que han cargado con la situación de los arrendadores son los que han cargado con la situación de acumulación de deuda y eso no es justo. Así que entonces el decreto ya yo lo firmé, se lo envié al presidente para que lo revise asesoría legal, que también hicimos las consultas con asesoría legal de presidencia y nos indicaron que estaba correcto la forma como había sido redactado. Esto te lo doy como una primicia para que sepas pues, que muy pronto va a firmarse por parte del presidente una vez publicado en Gaceta Oficial. Excelente esa iniciativa, Enrique y ministro. Reiterando un poco el tema de la mesa de diálogo, solo para confirmar, ¿cuándo se retoma la segunda fase? Si ya los grupos que participan aprobaron que el grupo empresarial también participe en la mesa y si ya el grupo empresarial también confirmó esa participación. Bueno, sí, ahora comienzo por decirte que es 6 y 7 de octubre en las facilidades de la Universidad Tecnológica en Panamá. Allí va a ser la primera reunión. Allí entonces se establecen las reglas del juego. Para esa reunión tienen que haber sido convocados los órganos, bueno, primero el gobierno nacional y también entonces el sector empresarial
va a haber diferentes temas que tratar y en el orden en que se van tratando los temas, así mismo van apareciendo los diferentes actores. Por ejemplo, nosotros, el primer tema tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria. Posterior a ello se va a ver el tema de pueblos originarios, después derechos humanos y ambiente, después viene vivienda, ahí entro yo, después viene educación, juventud y desarrollo social, después salud, viene el tema laboral y después transporte. Bueno, si nosotros en esta nueva etapa, la iglesia solamente será un observador, ellos van a ser como observadores y garantes, lo que va a pasar en esta primera reunión del 6 de octubre es que allí comienzan entonces a presentarse los nombres y las propuestas de los que podrían ser el que podría ser o la que podría ser la persona que modere o que facilite. La iglesia sí dice que va a seguir siendo observador. De paso, las reuniones plenarias sí se van a seguir realizando en Penonomé porque las facilidades allá están cómodas hasta para dormir, porque ellos tienen allí algunos espacios, es como un retiro, y en ese lugar hay espacio para alojar gente también. Ministro, queríamos aprovechar porque las personas nos han hecho algunas preguntas al 6131-5565, 6131-5565 relacionadas con el Ministerio de Vivienda. Dice que nos preguntan por acá la famosa lista que tanto se había hablado para colocar a los inquilinos malapaga. ¿En qué quedó? Sí, es que eso era una propuesta, pero que tenía que nacer del sector privado porque nosotros como gobierno no podemos tampoco establecer ahora una lista de malapaga. Nosotros como gobierno no podemos, pero sí, así como existe la APC, oye, que además tienen la misma función. Ya había algunos grupos que se estaban organizando y era una propuesta que nacía de ellos. Nosotros estamos apoyándola, pero no somos nosotros quienes tenemos que constituirla, no nos corresponde. El Ministerio de Vivienda ha pensado en alguna vez en tener la potestad para los desalojos y no el juez de paz, porque les cuesta mucho a las personas a la hora de desalojar a aquellos inquilinos que no cumplen. Mira, has traído un gran tema. Primero, el juez de paz está establecido por una ley que está a punto de ser modificada porque ya la ministra Yanaina Tuaney, que es la ministra de Gobierno, asistió a la Asamblea por instrucciones, por autorización del gabinete para una modificación de esa ley precisamente para ya olvidarnos de la figura del juez de paz. Creo que se va a llamar juez comunitario o de asuntos comunitarios, una cosa así, porque resulta que había primero un problema. Una vez designado el juez de paz, la verdad era una situación muy difícil, sí, poder destituirlo. Y entonces prácticamente se eternizaban en el puesto sin que pudiéramos observar resultados tangibles. No en todos los casos, pero sí había muchos que tenían algún temor de actuar. Bueno, eso va a ser ahora ya esa función de poder desalojar o poder actuar, antes quedaba en manos del juez de paz, ahora queda en manos de la justicia ordinaria, lo que significa que la policía lo que va a hacer es acompañar al juez de paz. En este caso no se va a llamar ya juez de paz, sino tiene otro nombre, pero básicamente con una instrucción que nace de la justicia ordinaria. Ahora esto le va a dar más peso, debe ser más eficiente y más rápido, y evitar pues que el juez de paz, en algunos casos, por temor a lo que le pueda pasar a él después de intentar, por ejemplo, un desalojo, entonces esto va a ser superado. Lo que significa, Enrique, que ya las cosas van a ser diferentes, esto va a cambiar por la ley que establece fórmulas más eficientes para poder lograr el objetivo. Muchas gracias al ministro Rogelio Paredes por compartir con nosotros y darnos toda esta información. Hasta primicia nos dio hoy el ministro en cuanto al tema de la pandemia, algunas modificaciones. Gracias, ministro. Y vamos a estar pendientes entonces cuando le toque su participación en la mesa del diálogo para conversar. Sí,
Sí, sí, cómo no. Ahí nos tocó entrar como cerradores ahí en la última, en la última etapa. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, Pero, ministra. Muy buenos días. Son las 7:21 minutos, 7:21 minutos.